Ahora sí, ¿me escuchan, por favor? Ahora sí, ¿me escuchan? Colega Ana María, colega Susi, colega Carmencita, Betty, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Muy bien, empezamos a trabajar. Por favor, siempre me confirman si se visualiza, se está observando. ¿Sí? Muy bien. Gracias, mi colega Ana María, colega Lido Erickson, Rosmeli, Maribel. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a empezar a lo que viene a ser desarrollar lo que es el área de comprensión de textos. Les voy a pedir por favor que interactúen por vía chat. Si tuvieran cualquier inquietud, háganmelo saber, por favor. ¿Ya? Muy bien, empecemos entonces. Primeramente, vamos a encontrarnos frente a un texto. Buenas noches, colega Tevez. Empezamos, ¿ya? Muy bien, recordemos, vamos a estar en una evaluación, ¿sí? Estamos frente a un texto. Ahora, cada texto está acompañado por una cantidad determinada de qué, profesora Danixa, de preguntas. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Criterios, técnicas de comprensión de textos, hay muchos. Recordemos siempre eso. Hay muchos criterios y técnicas. Pero para un examen, consideremos el tiempo, que son 2 minutos. No olvidemos eso. 2 minutos por resolución de pregunta, ¿ya? 2 minutitos. Considerando el tiempo, entonces el criterio o el método para resolver, leer, resolver las preguntas, ¿no? Y sustentar con la lectura, se recomienda primeramente para trabajar rápido y de manera eficaz o eficiente, se recomienda lo siguiente. Primero, siempre empecemos por las preguntas, ¿ya? Primer paso, leer las interrogantes o preguntas que acompañan a mi texto, ¿sí? En su gran mayoría, un texto está acompañado por 5 preguntas, ¿sí? En el último proceso de nombramiento docente, nos hemos sorprendido porque el texto no era extenso. El texto era pequeño y era un diálogo, dos textos, ¿no? Donde hablaban del mismo tema, pero cada quien tenía una postura muy distinta, ¿ya? Entonces, igual manera, el texto normalmente tiene 5 preguntas, ¿ya? Y cada pregunta con sus respectivas alternativas. Ahora, leo la pregunta, ¿ya? Y tengo esta palabra, analizar. No es leer por leer. Analizar y comprender. Cuando un colega, cuando una maestra haya dado lectura y lo haya comprendido, wow, va a estar muy bien. Esto, ¿cuál es el objetivo de leer las preguntas? El objetivo de leer, ojo, no una pregunta, las 5 preguntas, e interrelacionarlas, ya, porque nos permite, nos anticipa, ¿no? A la lectura. O sea, nos prepara. Nosotros ya sabemos, estamos preparados, ya priorizamos las preguntas en la lectura para dar la respuesta o solución. Pero para eso hay un criterio. Profesora Danixa, ¿cuál es el criterio? El criterio es la técnica del subrayado, ¿ya? Subrayado, subrayar. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué voy a subrayar? ¿No? Ya estamos aplicando la técnica de subrayado, que es trazar una línea sobre la palabra clave, ¿ya? La palabra o palabras claves,
dentro de la pregunta. Ahora, la técnica de subrayado nos dice, en este caso, dentro de una pregunta, buscar, ahí voy, las palabras claves. Y usted se va a hacer la pregunta, profesora Danixa, ¿cuáles son las palabras claves? ¿Ya? Las palabras claves, mis queridos colegas, es el sustantivo, sustantivo o sustantivos y el verbo. Siempre. Siempre vamos a encontrar en una pregunta la formulación de un sustantivo, el acompañamiento del verbo que puede estar sustantivizado y el complemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ya vamos a aplicar esta técnica del subrayado. ¿Dónde? En mi pregunta. ¿Ya? En mi pregunta. A menudo yo utilizo el color rojito para el sustantivo, el azul para el verbo y el verdecito para el complemento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, normalmente, cuando nosotros queremos encontrar al sustantivo, realizamos una pregunta que nos han facilitado desde la escuela, ¿no? ¿De qué? ¿De quién? ¿De quiénes trata? Mi pregunta, mi interrogante, o la interrogante número 1, gira en torno a, ¿no? Muy bien, y luego haces la pregunta, ¿qué me pide? Definición, ubicación, clasificación. Ahora, normalmente para las definiciones se utiliza el verbo ser, estar. Es, son, está, fue, fueron, y el verbo ser, estar, a menudo lo podemos conjugar con el tiempo, presente, pasado, futuro, con el número singular o plural. ¿Ya? Ahora, el complemento. El complemento es elemental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una información adicional que me permite seguir hablando del eje principal del cual se redactó una pregunta. Profesora Danixa, ¿es necesario aplicar esta técnica de subrayado? Sí. Ya, una vez encontrado estas palabras claves, yo tengo que interiorizar la información. Al analizar y comprender estos elementos, ¿qué hago yo? Capto. ¿Qué hago yo? Comprendo. ¿Qué hago yo? No tengo la necesidad de volver a leer la pregunta, retroceder y volver a leer la pregunta, el texto. Vuelvo y retrocedo. No puede haber ese retroceso. ¿Por qué? Porque voy a perder mi tiempo. ¿Ya? No olvidemos eso. Ahora, ¿qué facilidad me va a dar? Ahí va el punto 2. Cuando analizamos la pregunta, lo comprendemos correctamente, habiendo aplicado la técnica del subrayado en mi pregunta, inmediatamente yo debo identificar el tipo de pregunta. Maestra Danixa, ¿existe el tipo de pregunta? Sí. A ver, vamos a recordar nuestra primera clase que hemos tenido. Aquí está. Y aquí está el esquemita. Miren, sí existe tipos de preguntas. El autor, la persona que redacta la pregunta, sabe que existen tipos de preguntas. Como pueden observar, preguntas por interpretación, preguntas por extrapolación. Preguntas por interpretación se dividen en dos, por su generalidad y por su particularidad. Ya el día de hoy vamos a trabajar preguntas por su generalidad. Profesora Anixa, las preguntas por su generalidad están íntimamente relacionadas con las partes de un texto, relacionadas con el tema, relacionadas con la idea principal y relacionadas ¿con quién? Con el título. Por favor, no olvidemos, hoy vamos a abordar solo 3 elementos del texto. Recalco, solo 3 elementos del texto, ¿ya? Vamos a considerar el tema, vamos a considerar preguntas relacionadas con la idea principal, vamos a considerar preguntas relacionadas con el título, ¿ya? Solo estos 3 elementos el día de hoy vamos a trabajar. Profesora Danixa, ¿por qué aquí lo agrupan a los 3 hitos? ¿Qué tienen en común los 3? Aquí lo dijo.
por su generalidad. Vamos a leer la base teórica, porque siempre tenemos que tener un sustento teórico, ¿ya? Nos dice que por su generalidad, ¿ya? Estos tres elementos, sea tema, idea principal o título, tenemos la obligación de leer, escúcheme bien, todo el texto. Jugar con las 5 alternativas, obvio, aplicando la técnica de subrayado, y elegir una, solo una alternativa, que englobe, que generalice, ¿ya? Lo elemental de toda mi lectura. Entonces aquí, ¿qué está midiendo en nosotros? En el lector, ¿qué está midiendo en nosotros? La habilidad que cada uno de ustedes posee cuando analiza las alternativas de diferenciar lo principal de lo secundario. Va a haber distractores y esa información lo va a encontrar en el texto de manera literal, de manera textual, equivalente o inferencial. Lo va a encontrar, pero solo una. Escúchenme bien. Solo una alternativa tiene ese privilegio de resumir lo sustancial, resumir lo importante de toda mi lectura. No lo olvide. ¿Sí? Entonces, profesora Danixa, ¿podemos ir a la base teórica? Sí. ¿Ya? Atentos, entonces. Vamos a ir primeramente a las preguntas. Aquí está nuestro texto. Vamos a ir a la pregunta número 1. Adelante. En la pregunta número 1, ¿qué me está pidiendo? Vamos a aplicar para corroborar que hoy día solo trabajamos los elementos, los tres elementos del texto y los tres en común giran en torno a brindarme una información general de lo principal de mi lectura. En el caso de la pregunta, ya vamos a enumerar la pregunta 1 del texto número 1. Ahí está la pregunta 2. La pregunta gira en torno a qué, a quién. ¿Qué me está pidiéndome? El tema. Muy bien. La pregunta número 2 gira en torno a quién, al título. Y la pregunta número 3, como pueden visualizar en vuestra pantallita, ¿qué me está pidiendo? La idea principal. Punto. Entonces, profesora Danitza, usted, la práctica de hoy, que también lo tiene, el texto va a girar en torno a pedirme el tema, a pedirme el título y a pedirme la idea principal. Entonces nosotros ya sabemos, si una de las preguntas que acompañan a mi texto, sea título, sea tema o sea idea principal, téngalo por seguro que requiere la lectura general, la lectura principal de todo el texto y extraer una de las 5 alternativas que englobe y sintetice lo más sustancial y lo más principal de toda mi lectura. Muy bien. Profesora Danixa, ¿podemos ir a la base teórica? Claro que sí. Adelante. Estructura básica de un texto. Todos sabemos que un texto básicamente está compuesto por, adelante. Un texto, mis queridos colegas, básicamente tiene los siguientes elementos. El tema central, la idea principal, y aquí habría que agregar, ¿a quién, maestra? ¿A quién habría que agregar? Al título, ¿no? Vamos a colocarlo ahí, aquí al título. Y de igual manera tenemos a quién más, a las ideas secundarias. Estos son los elementos que posee un texto. Tema, idea principal, título, ideas qué, ideas secundarias. Pero hoy vamos a priorizar el tema, vamos a priorizar la idea principal y el título, solo estos 3 elementos, ¿ya? A ver, vamos a la base teórica. ¿Qué nos dice? A ver, ahí está. Vamos a considerar el tema. Vamos a darle lectura para que vean que sí, los 3 coinciden con una información global, una información que englobe y sintetice lo principal de nuestra lectura. A ver, ¿qué me dice la base teórica? El tema es el asunto o idea clave del que se habla, y lo voy a poner en circulito,
en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo, otra vez ese todo lo expuesto de manera que muy general. Muy bien. Morfológicamente, siempre vamos a hablar del sustantivo. Persona, animal, fenómeno. Miren, ¿qué asunto trata el autor? 1, puede ser una personalidad. 2, puede ser un suceso importante. 3, puede ser un fenómeno. 4, puede ser una patología. 5, puede ser un valor. Ahora ahí está el sustantivo compuesto. Puede ser un personaje y la concepción. Es aquí que tenemos, maestra, sustantivo compuesto. Y ahí nos tenemos que dar cuenta de eso. ¿Ya? Muy bien. A ver, ahora, profesora Danixa, el título. Vamos a leer. ¿Qué nos dice el título como respaldo teórico? Nos dice, ¿es una frase nominal? Obvio que sí. ¿Carente de verbo? Claro que sí. ¿Que resulta más precisa? O sea, resume el texto, sí, pero es más preciso, es más inclusivo. Entonces, ahorita les voy a explicar qué elementos debemos aplicar en su subrayado, ¿ya? Ahora, nos dice que el título, de igual manera, nos da una información general. El título, de igual manera, encabeza nuestro texto, ¿ya? Muy bien. Realizamos una sencilla pregunta para poner el encabezado de nuestro texto. ¿Qué idea precisa? Mire esta palabra, ¿ya? ¿Qué idea precisa lo leído? Entonces menciona el tema, pero agrega algo más, ¿no? ¿Para qué? Para seguir resumiendo el texto, pero es más inclusiva, es más explicativa. Vamos a agregarle al sustantivo una información adicional que siga resumiendo todo lo leído, pero que nos dé una explicacióncita más. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la idea principal. La idea principal también engloba todo lo leído. Ya dice aquí, es aquella que expone su contenido más importante, la idea base del cual derivan y se desprenden las ideas secundarias. ¿Ya? La idea principal es una idea, ahí está otra vez, es una idea general. No entra en detalles, no entra en especificaciones, no, es general. ¿Ya? Ahora, lo bonito de esto es que la idea principal siempre se nos va a presentar en forma de ¿qué? Atento, atenta, en forma de oración. ¿Ya? Va a seguir resumiendo nuestro texto. Perfecto, lo va a resumir, pero siempre se va a presentar en forma de oración. ¿Está segura, maestra? Sí. No lo digo yo, le dice la base teórica. Observe. ¿Qué nos dice aquí? Clasificación de textos. Consideremos esta clasificación por la ubicación de quién, de la idea principal. Entonces, esa oración, ¿dónde la vamos a ubicar? El autor, ¿dónde la ubica? Y nosotros, ¿dónde la encontramos? ¿Ya? Se llama analizante. Tenemos sintetizantes analizantes encuadrados y aquí habría que agregar a los paralelos. Quizá mucho de nosotros se nos haga familiar estos términos técnicos que nos propone la base teórica. ¿Ya? A ver, profesora Danixa, estamos hablando de la idea principal, claro está, pero ¿dónde se ubica? ¿Dónde lo puede encontrar? ¿Dónde el autor lo puede ubicar? Ah, ya, muy bien. Uno, se llama analizante cuando lo ubicamos en la parte inicial, en el primer párrafo, en la primera oración. Ese es el lugar más común. Normalmente es el más utilizado. ¿Por quién? Por el autor. Y de ahí se desprenden las ideas secundarias, cuya función es derivar de la idea principal, entrar en detalles, explicaciones, ejemplificaciones y especificaciones. Una probabilidad. Siguiente probabilidad. Esa oración
la puedo encontrar en la parte final, ¿no? Y se llama texto sintetizante. Entonces, sí he podido observar, no en todos los casos, pero en un 30 o 35%, encontré la idea principal, la oración, que está ubicada en la parte final del texto de manera de conclusión y resume todo lo que yo he leído. Entonces, hasta ahorita tengo dos posibilidades. Tengo mi texto enfrente, gracias a esta base teórica, colegas, entonces yo digo, priorizo la parte inicial, priorizo la parte final. Por lógica, según la base teórica, al resto no le doy importancia. ¿Por qué? Porque tengo por ahora dos posibles ubicaciones donde puedo encontrar la oración que resuma todo el texto. Siguiente. Otra probabilidad no tan utilizada es encontrarlo en la parte intermedia. ¿Está claro? La parte intermedia. Entonces, para eso, colegas, he considerado la enumeración de las líneas, no el párrafo, la enumeración de las líneas. Por ejemplo, 42, mitad de 42, 20, 22, ¿sí? ¿Sí? 22, 21, ya, por aquí está. Aquí la parte inicial, aquí la parte final y aquí un tentativo de la parte intermedia. Entonces, eso lo hacemos visualmente. Hoy, como estamos en una capacitación, lo vamos a hacer, ¿no? Despacio. Pero el día del examen ya tengo la base teórica. Tengo la teoría que avala el método, la técnica que yo estoy aplicando, siempre y cuando la pregunta tenga que ver con quién, con la idea principal. Entonces se llama texto sintetizante, analizante, no tan frecuente utilizada, y el famoso encuadrado. Se presenta en la parte inicial de manera introductoria y se vuelve a repetir en la parte final de manera de conclusión. Está al inicio y está al final. No lo vas a encontrar con las mismas palabras. Ahí está el uso de sinónimos. ¿Ya? Y profesora Anixa, si la oración es extensa, para eso les voy a enseñar cuáles son los términos claves que pueden sintetizar o que a veces el autor sintetiza para redactar la respuesta o la alternativa correcta. Pero siempre va a estar dentro de una oración. Ahora, lo que sí me he topado bastante son los textos paralelos. ¿Qué quiere decir? Que toda la información es principal. Que partiendo de esa información, en las 5 alternativas no voy a encontrar una respuesta textual. No va a haber una respuesta equivalente. No va a haber analizando las alternativas. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo el nivel inferencial. Que partiendo de la lectura que yo realicé, hago una inferencia, pero me ayudo de las alternativas. No olviden, las alternativas es de gran ayuda. En este caso, título, tema e idea principal son elementos que vamos a encontrarlos de distinta manera, cumplen una función de distinta manera en el texto, pero tienen algo en común, brindarme el resumen de todo lo elemental de mi lectura. Eso tienen en común, ¿ya? Muy bien, maestra. Hasta ahí lo hemos entendido. Ahora sí, ¿nos puede decir cómo podemos aplicar la técnica de subrayado? Sí. ¿Ya? Normalmente el tema gira en torno a una sencillísima pregunta. ¿De qué? ¿De quién? ¿O de quiénes aborda elementalmente todo mi texto? O, me hago la pregunta a mí, la interrogante 3 gira en torno a qué o a quién. Ya está el sustantivo. Pero habíamos dicho lo siguiente. Este sustantivo, que es persona, animal, fenómeno, patología, valor, etcétera, ¿ya? Puede ser uno solito. A eso se le llama simple. Pero también puede ser, ¿qué? Compuesto. Para eso usted tiene que verificar cuál es el sustantivo principal y cuál es el sustantivo dependiente. En este caso, como pueden observar, aquí me dice un personaje y en este caso el complemento o el sustantivo dependiente sería su concepción. A ver, profesora, trabajemos. Perfecto. Personaje, Einstein. Muy bien. Trabajemos con el complemento maestra. Su concepción, la teoría de la relatividad.
Cuando el sustantivo es compuesto, colegas, siempre hay un conector. Este es el conector I. Estamos agregando el conector I para unir los dos sustantivos. Pero usted tiene que captar también y retenerlo en la cabecita. ¿Está claro? Hasta ahí creo que estamos muy bien. Recuerden, solamente es el sustantivo. Ese es el eje medular del cual va a girar en torno a toditas las ideas. Se caracteriza por ser objetivo, porque es preciso, no es explicativo. El que es explicativo e inclusivo es el título, ¿no? Es donde adicionamos información, adicionamos un poquito más de información para seguir hablando del tema central de todo el texto. Pero el tema central no. El tema central, vuelvo a recalcar, es una sencilla pregunta que usted lo va a aplicar a todo el texto. ¿Y cuál es, profesora Danixa? ¿De quién? Otro. ¿De qué? O, no olvidemos esto, ¿no? ¿De quiénes? ¿Quiénes? Permítame, por favor. ¿Quiénes? ¿No? ¿De qué, de quién o de quiénes? Se trata, ¿dónde? En todo el texto, todo el texto, o usted mismo es frente al interrogante, se hace la pregunta. La pregunta 3 gira en torno a qué o a quién. Ahí está. Pero siempre va a haber un sustantivo. Siempre. ¿Ya? Sea simple o sea compuesto. Ahora, dijimos que la idea principal, nuestra idea principal, se presenta en forma de oración. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La base teórica que acabamos de leer. ¿Ya? Sí, se presenta, maestra, en forma de oración. Punto. Pero en esta oración, colegas, en esta oración van a tener los siguientes elementos. Y espero que ustedes corroboren a lo que yo digo. Sabemos que en una oración está el sujeto y el predicado. Hago la pregunta. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Ahí está. ¿Quién? Mi sustantivo. ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. Bingo. Ahí están mis dos núcleos oracionales. Palabras, ¿no? Que empieza mi análisis o empieza la redacción de una oración. Siempre, siempre dentro de una oración. Va a haber el sustantivo y usted cuando esté leyendo va a encontrar muchos sustantivos. Pero yo tengo que buscar al principal, ¿ya? Y desligar a los subtemas, a los sustantivos, pero que dependen de uno principalmente. Esa es la función que tenemos nosotros. Ser conscientes que en la lectura que yo voy a realizar voy a encontrar muchos sustantivos, pero solo uno es el eje principal del cual gira en torno el resto de sustantivos. De igual manera vamos a encontrar verbos, muchos verbos, pero siempre hay una acción principal que realiza el sustantivo. Sabemos que el verbo siempre va a indicar acción en un tiempo, en un lugar determinado. Y oh, sorpresa, ahí está el complemento. A menudo el complemento, pues, es el adverbio. Adverbio de tiempo, adverbio de lugar, complemento agente, ¿no? Es un complemento que nos permite seguir hablando del sustantivo. Recuerden, esa oración puede estar en la parte inicial, en la parte intermedia o en la parte final de mi texto. Por tanto, voy a leer el texto perfecto, pero ¿dónde priorizo mi lectura? En la parte inicial, en la parte intermedia y en la parte final. ¿Sí? Muy bien. Ahora el título. El título nos dijo que es una frase nominal carente del verbo. Mira, otra vez presente ¿quién? El sustantivo, que en un texto se llama el tema central, el tema nuclear del cual va a girar en torno todita la información. Entonces, no vamos a encontrar, mis queridos colegas, el verbo. Muchas veces el verbo está sustantivizado. Y ahí está el complemento. Recuerden, el complemento es una información que te permite seguir hablando del eje principal del cual gira en torno toda mi información. Va a seguir resumiendo, perfecto, pero te da
alguito más. Es más sustancial, es más explicativo, pero igual sigue cumpliendo la función de resumir todo lo leído. Ejemplo, todo el texto de quién habló, Puno, Puno, Cusco, Arequipa. Ya, perfecto. Pero no me da nada. Si yo digo Puno y sus atractivos turísticos, entonces siempre va a haber un conector. Siempre va a haber un conector para unir el sustantivo y el complemento, ¿no? Puno y sus atractivos turísticos. Puno y su demografía. Puno y sus autoridades. ¿Se dan cuenta ese y? Y. Entonces, no olviden que en el título va a haber el eje medular, el tema central del cual va a girar en torno a la información, pero agregamos una información adicional para seguir resumiendo mi texto, pero que sea más explicativo. Punto. Entonces, maestra, en conclusión, mi querida maestra, nosotros tenemos hoy día que abordar tres aspectos fundamentales. El tema, la idea principal y el título. ¿Elementos de un texto? Sí. Se ubica de diferente manera, cumplen funciones de diferente manera en el texto, pero sí, pero tienen algo en común. Siempre me van a dar información general. Es una de las 5 alternativas que englobe, atento, sintetice, ¿qué? Sintetice todo lo elemental, todo lo leído o todo lo leído en el texto. No lo olvide eso, por favor, ¿ya? Cuidado, eso tienen en común los tres. Su manera de ubicarlo es diferente, pero en final va a englobar, va a sintetizar todo lo leído del texto. Por eso se caracteriza por ser una pregunta por su generalidad. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, por favor. Adelante, voy a estar muy atenta a sus interrogantes que está en el chat. Los escucho, colegas. ¿Tienen alguna pregunta o está, me entendieron? Vamos a la parte práctica. Por favor, pueden intervenir por el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Proseguimos? ¿Me dan, por favor, el visto bueno para continuar? ¿Continuamos? Gracias, colega Rosmeli, por responder. El resto, por favor. Gracias, colegas Teves. Entonces, ahora aplicamos. La base teórica va a ser el sustento para empezar con la práctica. Muy bien. En síntesis, mi querido colega, vamos aquí, atento, por favor. En síntesis, las preguntas que acompañan a un texto las redacta el autor. Pero las preguntas que va a redactar el autor, ¿ya? Sabe que existe elementos de un texto. Miren, primer elemento, el tema. Primer elemento, otro elemento, la idea principal. Otro elemento, el título. Y otro elemento, aquí como puede visualizar, están las ideas secundarias. Esos son los elementos que tiene un texto. Esos son los elementos que posee un texto, ¿ya? Pero nosotros, el día de hoy, solo vamos a trabajar preguntas o elementos de un texto por su generalidad. Sea tema, sea título o idea principal que el autor utilizó para redactar mi preguntita, la base teórica me dice que dentro de las alternativas siempre va a ser una, que englobe lo elemental y lo principal de toda mi lectura. Eso es. Hoy día tengo preparado textos solamente que se relacionen con título, tema e idea principal. O sea, la siguiente semana ya no vamos a trabajar ese tema, sino vamos a trabajar preguntas por las ideas secundarias. Y como puede observar, tiene bastante clasificación. 1,
por término, por locución, por relaciones, por compatibilidad, por incompatibilidad. Paralelamente, vamos a trabajar los niveles de comprensión de textos. ¿Qué nivel? Literal textual, literal equivalente y las inferencias. Estos tres elementos que visualizamos aquí son los niveles de comprensión de texto, que lo vamos a observar tanto en la redacción de la pregunta, cuando contrastemos la respuesta en el texto. Y no solo eso, cuando analicemos la redacción de cada alternativa. Ahí siempre van a estar presentes los niveles de comprensión. Por ejemplo, el textual. Profesora Danixa, el literal textual, ¿qué es? Las palabras que utilizó el autor para redactar mi pregunta, tal cual lo encontré en mi texto. En mi texto, las palabras que están ahí, tal cual lo utilizó para redactar la respuesta. Fácil, definitivamente. Pero si no lo encuentro, busco en el texto lo planteado en la pregunta, busco y no lo encuentro, ¿qué hago? Ya, ¿a mi criterio lo voy a responder? No. Vamos al segundo nivel. Busco el equivalente. Pero maestra, ¿qué es el equivalente? El uso de, el uso de sinónimos. Palabras que usted va a encontrar, lo va a encontrar en el texto, pero no igualito. Va a encontrar en la pregunta, en el texto o en la redacción de la respuesta. No va a usar los mismos términos, sino su sinónimo. Y lo vamos a comprobar hoy día. Ahora, maestra, no hay textual, no hay equivalente. Como última opción, siempre y cuando no exista es el nivel textual ni equivalente, recién trabajo con inferencias. ¿Y qué es la inferencia? Partiendo de la lectura que yo realicé, voy a las 5 alternativas y elijo una que sintetice lo que yo leí. Entonces, los niveles de comprensión no solo van a estar presentes para las preguntas por su generalidad. ¿Sí? ¿Está claro, mi querido colega Edison? ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Yo creo que con la práctica vamos a pulir esta parte teórica. Siempre vuestra maestra va a hablar de la base teórica porque tengo que tener un sustento teórico para que avale ¿no? la resolución que le voy a dar al texto o a la práctica. ¿Sí? Muy bien, vamos. Este texto está bien bonito. Lo he preparado exclusivamente para cada uno de vosotros. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por las preguntas. Siempre las preguntas. Luego, identificamos el tipo de pregunta y luego leemos el texto y respondemos. Así de sencillo, aplicando los niveles de comprensión. Muy bien. Primero, profesora Danixa me ha pedido el tema. Persona, animal, objeto, fenómeno, de quien va a girar en torno toda la información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Repito, es una capacitación y tengo que ser con calma. Cuando estemos frente al examen, como nos hemos capacitado todo el año, aplico la rapidez. Por ahora, tengo que ir pausadamente. ¿Ya? Espero que me entiendan, por favor. Lo normalmente que yo hago es lo siguiente. Ubico mis párrafos. Aquí tengo mi primer párrafo, gracias al punto aparte. De igual manera, visualizo de la número 13 hasta el número 24, hasta el punto aparte, el segundo párrafo, ¿ya? Vamos a ir un poquito más aquícito. De igual manera, tengo otro párrafito acá, que vendría a ser el párrafo 3. No se olviden, el signo de puntuación cumple un rol elemental. Separa párrafos para que nosotros como lectores podamos visualizar y distinguir los párrafos que el autor utilizó para no desarrollar la idea del cual va a girar en torno a toda la información. Perdón, tenemos 5 párrafos. ¿Estoy en lo correcto? 1, 2, ¿sí? ¿O estoy mal? Creo que estoy mal.
Nadie me dijo nada. Ayúdenme, por favorcito, por favorzote. Perdón, aquí hay un punto. Ahí está el párrafo 2. Luego, aquí hay otro puntito. Y está el párrafo 3. ¿Por qué está haciendo usted eso? Ahorita me van a entender. Ahorita me van a comprender. Es una capacitación, recuerde, estoy trabajando despacito. ¿Ya? Como siempre digo a mis alumnitos, lento, pero seguro. Siempre. Esa frase que yo utilizo con mis estudiantes. Lento, pero seguro. ¿Ya? Aquí tenemos el párrafo 4. Aquí tenemos el párrafo 5. Y aquí tengo el párrafo 6. Y aquí el párrafo 7. Esto cuando lleguemos el día del examen va a ser rápido. Nuestra vista tiene que actuar de manera rápida. En la técnica del PQRS nos sugiere que lo hagamos en menos de 9 segundos. Segundos, imagínense, 9 segundos. ¿Ya? Pero ahorita lo estoy trabajando así para que ustedes sepan que hay un orden. No lo sabíamos, pero sí hay párrafos de introducción, párrafos de desarrollo, párrafos de enlace y párrafos de conclusión. Cada párrafo desarrolla funciones diferentes, pero siempre va a estar el tema. ¿Ya? El tema puede estar de manera visualizarla, puede estar reemplazado por un pronombre, porque el sustantivo se puede reemplazar por un pronombre, puede estar el sujeto tácito, no está, pero yo lo voy a sobreentender, ¿ya? A ver, vamos por el tema, ¿ya? Luego, no se olvide el título. Y recuerden la idea principal. La idea principal, mis queridos colegas, se presenta en forma de oración. Entonces, ya dijimos, en la base teórica, donde priorizó, profesora Danixa, sabemos que debemos priorizar la parte inicial, la parte final y la parte intermedia. Por ahí está la oración que sintetiza todo lo leído. Esa es la idea principal. El tema no, es el sustantivo y este puede ubicarse donde le dé la gana, porque es el eje medular del cual va a girar en torno toda la información. ¿Sí? Muy bien, empecemos. Recuerden que en el primer párrafo va a haber muchos sustantivos. Recuerden siempre, no subrayo, hay muchos sustantivos. Termino de leer y yo hago la pregunta. De tantos sustantivos que se encuentran, ¿de qué o de quién principalmente se habló? ¿Ya? Vamos, empezamos. Dentro de la vastedad del Océano Pacífico, el llamado mar peruano o del Perú, ¿ya? Muy bien, recuerden que cuando tengo una palabrita que está entre comillitas, dale importancia. ¿Para qué se utilizan las comillas? Para dar énfasis a la información presentada. ¿Ya? De nuevo, por favor. Dentro de la vastedad del Océano Pacífico, el contexto, ¿eh? El llamado mar peruano o del Perú tiene sus particulares características dentro de complejos fenómenos geográficos, biológicos y de otra especie. Punto. Muy bien, hago la pregunta. La primera oración del primer párrafo, ¿de qué o de quién habló? Respondan, por favor. La primera oración del primer párrafo, ¿de qué o de quién habló? Respondan, por favor. Redacten su respuesta por ahí. ¿De qué o de quién habló? Bien, colega Rosmeli. El mar peruano. Bien hecho. Vamos a la siguiente oración. La corriente que se desplaza hacia el norte, ¿ya? Fue inicialmente llamada corriente del Humboldt. Ahora la pregunta. ¿Esta corriente del Humboldt dónde está? Respondan. Vamos a enlazar ideas. Esta corriente del Humboldt, ¿dónde está? Ahí también lo importante, en el mar peruano. En el mar peruano. Esa habilidad de enlazar ideas, conectar ideas, en este caso, dentro de una oración. ¿Ya? La corriente que se desplaza hacia el norte fue inicialmente llamada corriente de Humboldt, aunque este mismo sabio no quiso aceptar tal denominación, porque, según afirmó, se trataba de un hecho conocido desde hace 300 años por todos los muchachos pescadores, desde Chile
hasta Paita. Y se confesó que se había limitado apenas a ser el primero que midió la temperatura de agua, ¿no? Repito, en la corriente del Humboldt. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó? ¿No? Se midió la temperatura del agua. Hoy, el nombre oficial es corriente peruana. Adelante, hago la pregunta. ¿Quién es la corriente peruana? ¿Quién es la corriente peruana? Respondan. ¿Quién es la corriente peruana? Enlacemos sustantivos. Enlacemos sustantivos. Adelante. Repito otra vez. Hoy, el nombre oficial es la corriente peruana. Perfecto. Corriente peruana o corriente de Humboldt. Miren, miren, miren. Conecten bien las ideas. En la primera parte nos presentan un océano grande. Dentro del océano Pacífico, mar peruano o mar del Perú. Dentro de ese mar tengo la corriente de Humboldt, donde por primera vez se midió la temperatura de agua. A esa corriente de Humboldt hoy la denominan corriente peruana. Miren, ¿cuántos sustantivos hay? Cuidado, hay hoy. Nombre oficial. ¿Cuál es el nombre oficial? Corriente peruana. En sí, ¿de quién estamos hablando? Corriente peruana o corriente del Humboldt. La corriente peruana o corriente de Humboldt, ¿dónde está? ¿Dónde está, colegas? ¿Dónde está? En el mar peruano. El mar peruano, ¿dónde se ubica? En el océano Pacífico. ¿Se dan cuenta? Es como un todo, una parte, dentro de la parte, otra partecita. Ahora sí, ¿me han entendido? Hemos encontrado, como usted puede visualizar, hemos encontrado un primer sustantivo, océano Pacífico. Otro sustantivo, mar peruano. Otro sustantivo, corriente de Humboldt, hoy llamado corriente peruana. ¿Qué le parece? Entonces, esa habilidad es la que nosotros tenemos que tener. Esa habilidad, esa rapidez, ¿no? Y definitivamente está yendo de manera deductiva. Un todo, dentro de ese todo, una parte, y dentro de esa parte, otra partecita. Va de todo a una parte. Muy bien. Ahora, deduzca. Todo el texto, colegas, ¿de quién puede tratar lo elemental de lo que vamos a leer? Océano Pacífico, mar peruano, corriente de Humboldt o corriente peruana. ¿Tengo posibilidades o no? Pero puedo inferir. A ver, ¿quién infiere? De esos sustantivos que hemos encontrado, que va de forma deductiva, de lo general o lo específico, podemos deducir que se va a hablar o tratar de qué o de quién. Vamos, redacten. Vamos, colegas, participen. ¿De qué o de quién? Pues yo pienso que va a ser corriente de Humboldt o corriente peruana. Muy bien. Yo creo que los 4 o 5 restantes párrafos nos van a aseverar lo que estoy deduciendo. Pero hasta ahorita, colegas, ¿está atento? ¿Está claro el primer párrafo? Si se dan cuenta, el primer párrafo está cumpliendo la función de presentar, introducir al tema principal. Qué bonito introduce, qué bonito presenta al tema central del cual se va a desarrollar el resto de información. Entonces, cuando te piden tema, colegas, sustantivo, 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 muchos, pero hay principales. Y como das cuenta, hay una secuencia lógica, hay un orden que va de lo general o del todo a una partecita. Muy bien hecho. Vamos al segundo párrafo. Y en el segundo párrafo me dice lo siguiente. El Humboldt señaló la baja temperatura del mar bajo
los efectos de dicho fenómeno, cuyo origen creyó estuviera en el estrecho de Magallanes, y destacó su gran influencia sobre el clima fresco del litoral, tan cercano de las cordilleras cubiertas de nieve. Punto. ¿De quién estamos hablando? Vamos, ayuden. Párrafo número 2. ¿De quién está hablando? Por favor. Bien, colega Marvel. Humboldt. Humboldt. No, 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 no. Bien, bien, colega Marily Rosemary. Humboldt o, ya tiene, no, Humboldt o, está bien, está bien. Humboldt o corriente peruana. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el párrafo 1, ya, perfecto, hasta ahí vamos. En el párrafo 2, específicamente del Humboldt, ¿de qué me habla? ¿De qué me está hablando? A ver si nos vamos a dar cuenta de ello. Si el párrafo 2 está hablando de la corriente de Humboldt o corriente peruana. Pero ¿qué está especificando? Vamos con el subtema. ¿Qué está especificando? Si se puede. Bien, bien, colega Zavala. La temperatura. Bien. Y miren, en el primer párrafo, ¿qué dijo aquí? Al ser el primero que midió la temperatura del agua. Esa corriente se midió la temperatura del agua. Y ahí es el subtema, pues. Voy a seguir hablando de la corriente de Humboldt o corriente peruana, pero su temperatura. Pero vamos, seguimos de aquí. Señaló, voy a subrayar con rojito ya, la baja temperatura. Pero la baja temperatura ¿de quién? Del mar bajo. Atento, atenta. La baja temperatura del mar bajo. Los efectos de dicho fenómeno, cuyo origen creyó estuviera en el estrecho de Magallanes. ¿Dónde se ubica el mar bajo? ¿Dónde se ubica este mar bajo que tiene una baja temperatura? Se ubica en el estrecho de Magallanes. Destacó su gran influencia. Mira, cómo esta temperatura del mar bajo va a influir. Mira este verbo, por favor, miren el verbo. Destacó gran influencia. Ahora estamos nosotros aquí. ¿De dónde? Del clima fresco del litoral. Qué hermoso. Sobre el clima fresco del litoral, tan cercano a las cordilleras cubiertas de nieve. Punto. Profesora, el segundo párrafo está hablando del Humboldt o corriente peruana. Y nos está hablando del clima fresco del litoral. Nos está explicando por qué el litoral tiene un clima fresco. ¿Por qué? Porque el mar bajo tiene una baja temperatura y esto influye que nuestro litoral tenga un clima fresco. ¿Se dan cuenta? Nos está explicando eso. ¿Por qué el litoral peruano tiene un clima fresco? Gracias a la temperatura baja del mar bajo que se ubica en el estrecho de Magallanes. ¡Ay, qué bonito, profesora! Y dense cuenta cómo se entrelaza. En el párrafo 1 mencionó temperatura del agua. ¿Ya? Y en forma general, ¿no? Agua, dijo. Otro, me habla ya en el segundo párrafo, mar bajo, baja temperatura, ¿no? Y esto ocasiona que en el litoral haya un clima fresco. Qué hermoso, qué bonito. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enlazando ideas. Le estoy dando una secuencia lógica. Por eso nos dice en nuestro PPT, que ustedes lo tienen, que el texto proviene del latín tectus, que significa tejido. Es como tejes, tejes, tejes. Las ideas se entrelazan, las ideas tienen secuencia lógica, no van independientemente. Todo gira en torno. Muy bien, colega Wendy. Bien, son los subtemas, son los subtemas. ¿Y se ha dado cuenta que cada párrafo cumple funciones distintas? ¿Sí? Profesora, ¿cuál podría ser el sumillado del primer párrafo? El sumillado del primer párrafo puedo decir yo que habla de la corriente Humboldt,
Punto. El párrafo 2, puedo hablar de la temperatura del mar bajo en el Humboldt que ocasiona un clima fresco en el litoral. Ya vamos a trabajar la técnica, es humillado, no se preocupe. Vamos a ver qué nos dice el párrafo 3. ¿Seguirá hablando de temperaturas? Pero ya no creo del mar bajo, ¿ah? Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Seguimos leyendo, está interesante la lectura. Investigaciones más detalladas condujeron ya en 1875 y 1891, recuerden que son investigaciones. Señalar, cuidado con el verbo, señalar el afloramiento de las aguas, ya no en el litoral. Miren, ya no en el litoral, eso espero que me entiendan. Señalar el afloramiento de las aguas, y ahí está la preposición que indica ubicación. ¿Dónde? En. ¿Dónde, colegas? En la costa. Ya no el clima fresco del litoral. Vayámonos ahora a la costa. ¿Qué dice? El afloramiento de las aguas en la costa, como la explicación cabal del nivel de dicha temperatura. Otra vez, maestra, temperatura. Pero temperatura, ¿dónde? Ya no en el Mar Bajo, ya no en el estrecho de Magallanes, ya no en el litoral peruano. ¿Dónde? Esta temperatura, ¿dónde? Bien, colega Rosmeli. Esta temperatura, carambitas, en la costa. Ya, otro lugar. ¿Ya? Lo que ocasiona la corriente del Humboldt. Y ahí en el Mar Bajo. Ahí está el Mar Bajo. Y seguimos. Y entre 1928 y 1936, ya ella ha sido comprobada. Cuidado con el no obstante. El no obstante es un conector que indica oposición y negación. No obstante, en fechas muy posteriores, manuales y textos, ya estamos hablando de investigaciones. Miren, colegas, ¿ah? Cuidado. Investigaciones, manuales, textos escolares peruanos repitieron, escuche, repitieron la hipótesis obsoleta. Maestra, ¿qué es una hipótesis? Una probabilidad, una suposición caduca, antigua, ¿ya? Repitieron lo mismo. Conjeturas, suposiciones. Voy a volverlo a leer para conectar la idea del segundo párrafo. Repito, investigaciones más detalladas condujeron, ya, que entre 1875 y 1891, que el afloramiento de las aguas en la costa, como la explicación cabal del nivel de dicha temperatura, ¿no? A cabalidad. Entonces ya tenían ahí que, ya, el nivel de dicha temperatura. ¿Dónde? En la costa, ¿no? Y esta temperatura del agua, ¿de dónde se inicia? A ver, unan las ideas. Aquí el clima fresco, aquí la temperatura de la costa. ¿Giran en torno a quién? Repito otra vez. El clima fresco del litoral, la temperatura de la costa. ¿De quién dependen? ¿De quién dependen? Vamos, respondan, colegas. ¿De quién depende? Fuerza, si se puede. ¿De quién depende? El clima fresco del litoral, la temperatura de la costa, ¿ya? Tiene una causa. ¿Cuál? Bien, colega Rosmeli, de la corriente del Humboldt o corriente peruana. Ahí tiene su origen. Entonces ya puedo decir que el tema central es la corriente de Humboldt o corriente peruana, que hoy es su nombre oficial, ¿no? Ocasiona la temperatura. Gracias a la temperatura tenemos el clima fresco del litoral, el afloramiento de quién, el afloramiento de las aguas. ¿Dónde? Este afloramiento de aguas, ¿dónde? En la costa. ¿Ya? Muy bien, vamos al párrafo 4. Espero que estén organizando y enlazando las ideas. Muy bien, ¿sigo leyendo, maestra? Claro que sí. Ahora se distinguen entre la corriente costera del Perú y la corriente oceánica del Perú. ¿Ya? ¿Corriente qué? Costera, que está en el párrafo 3. Y la corriente oceánica del Perú, que está en el litoral del mar, ¿no?
Las grandes masas de agua que mueven, miren, miren, colegas, miren el verbo, que mueven a niveles y se conocen como afloramientos. Bingo. Perfecto. Maestra, yo creo que el párrafo 4 resume lo que está en el párrafo 3 y en el párrafo 2, ¿no? Ahora se distinguen entre la corriente costera del Perú, la corriente oceánica del Perú, las grandes masas de agua que mueven niveles, que mueven a niveles, que se conoce como, ahí está, afloramientos. Ahí está. Donde por aquí hablamos del afloramiento de las aguas. Ahí otra vez, afloramientos. Ahí está, afloramientos. Ocasionados entre la corriente costera, o también llamado corriente oceánica del Perú. ¿Ya? Observen, aquí hay comas, ¿ah? Coma aquí, coma aquí. La coma positiva. Estas comas nos permiten seguir hablando. ¿De quién? En este caso, de la corriente costera. Corriente costera del Perú, o también llamado la corriente oceánica del Perú. Recuerden, aquí hay una comita que se abrió y aquí hay una comita que se cerró. Normalmente la coma positiva a veces está entre guiones menores, entre paréntesis. ¿Qué hace? Nos permite seguir hablando de lo que se mencionó en el párrafo 4, corriente costera o corriente oceánica del Perú. Entonces, esta corriente, las grandes masas de agua que se mueven a niveles, ¿ya? Esto provoca que los afloramientos o afloramiento de aguas dentro de nuestro territorio peruano. Muy bien, seguimos trabajando con el párrafo 5. La presencia de aguas templadas, miren colegas, aquí en el párrafo 2 me hablaba mar bajo, baja temperatura. Aquí ya no. Aguas templadas. Aguas templadas, pero de la corriente costera, de la costa, ¿ya? Bordean al norte y oeste, ya, miren, al norte-oeste, pero ya no de aguas templadas, sino por aguas cálidas. Ahí usted ya se puede dar cuenta, aguas templadas, aguas cálidas. De diverso origen, reúne la fauna propia de aquella con fauna tropical. A ello se agrega una diversificación de tipo biológico, ¿no? Gracias a ese agua, gracias al clima, gracias a la corriente, que tenemos que tenemos aguas templadas, tenemos aguas gélidas, de acuerdo, ¿no? Al norte, oeste, y esto que nos da una flora tropical y una diversidad de tipo biológico. ¿Gracias a quién? A la corriente del Humboldt. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Así surge la variedad y cantidad. Mira, cuidado con el verbo. Es así como surge. Pues, Anixa, ¿qué surge? Una variedad y una cantidad extraordinaria de ¿qué? De poblaciones de peces. Aquí nos habló de la fauna, ¿no? Y ahí está. Población de peces. Una misión norteamericana identificó en 1941 261 peces de ellos. Mira, eso es lo que ocasiona la corriente de Humboldt, ¿no? Por los niveles de temperatura y los niveles con los que hay los afloramientos de aguas. Sigo. Último párrafo. El Instituto del Mar posee ahora la colección de 603, ¿qué? Especies de peces. Y no oculta su certeza de que han de sumarse otras en el futuro. Una lista sistemática de cada una ha sido presentada por Jorge Sánchez Romero en el segundo volumen del magnífico primer tomo de la historia marítima del Perú. Historia marítima del Perú. Punto. Muy bien. Hago la siguiente pregunta. En el párrafo 2, en el párrafo 3, en el párrafo 4, 5, 6 y 7, se ha repetido corriente de Humboldt, corriente de Humboldt, corriente de Humboldt. ¿Y qué ocasiona? No, solo se mencionó por única vez en el primer párrafo. Pero gracias a esta corriente de Humboldt, ¿no? Cómo por niveles tiene que ver la temperatura, el clima fresco, el afloramiento de aguas templadas o cálidas, ¿no? Y cómo gracias a esto hay una fauna tropical, variedad de peces,
y que en el futuro habrán más. Pero ¿qué hago yo? Enlazo, conecto. Muy bien, por tanto, respondamos la pregunta número 1. El tema central del texto. Hago la pregunta. ¿De qué? ¿De quién principalmente se ha desprendido todo lo que hemos leído? Corriente de Humboldt, corriente costera del Perú, la corriente peruana, el mar peruano, la historia marítima del Perú. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Tengo dos posibilidades, la A y la C. ¿Cuál marcamos? Considerando la lectura, considerando. Antes, corriente de Humboldt. Hoy, nombre oficial. Por favor, no se olvide lo que dice aquí. Hoy, nombre oficial, corriente peruana. ¿No? Considerando la información que nos brindan, maestra, la respuesta correcta es la C. Porque es el nombre oficial. Es el nombre oficial según la información vertida por el autor. ¿Y cómo? ¿Se han dado cuenta? Cómo de este se desprenden las demás ideas tan hermosas y tan bonitas. ¿No? A ver, vamos con el título. ¿Qué dijimos en el título? Vamos a encontrar, miren, vamos a ir a este cuadrito. En el título, ¿qué vamos a encontrar? Miren, por favor, atentos, colegas, atentas. El sustantivo. Va a haber un conector que va a unir el complemento. El complemento es para seguir hablando del sustantivo. ¿Va a seguir resumiendo nuestro texto? Sí, pero alguito más va a hablar. Hablará de las temperaturas, habla del origen de la fauna, de la variedad de peces, no sé. Adelante. Vamos a analizar alternativa por alternativa, pero aplicando la técnica del subrayado. Sustantivo, conector y complemento. ¿Ya? A ver, si se han dado cuenta, las 5 alternativas son más grandecitas, pero tiene que estar sustantivo, tiene que haber un conector y tiene que haber un complemento. De las 5 posibilidades, una resume lo principal de lo leído sin dejar de lado al tema central, que es corriente peruana o corriente de Humboldt. Adelante, ¿empezamos? Sí. Dice, los recursos biológicos y especies del mar peruano. Aquí subrayo mar peruano. Miren, por favor, solo quiero que se den cuenta del conector. Del. ¿Cuál es el complemento? Con verde. Recursos biológicos y especies. Estos dos. ¿Dónde? En el mar peruano. Lo único que quiero que se den cuenta que está el sustantivo, está el conector y está el complemento. Vamos con la alternativa B, para los colegas que están aprendiendo esta capacitación. Las particularidades características del mar peruano. Otra vez menciona mar peruano, conector del, complemento con verdecito, particularidades características. Vamos con la C. Las principales características de la corriente peruana. Muy bien, ahí está corriente peruana. Aquí está el conector. Y el complemento. ¿Cuál es el complemento? Principales características. Siguiente, observen, cuidado con la D. La corriente del Humboldt, miren, conector. Y vamos al complemento con verdecito. ¿Qué dice? Características dentro del llamado mar peruano. Dentro del mar peruano. Cuidado, puede ser. ¿Ya? ¿Se recuerdan? Todo Océano Pacífico. Dentro del Océano Pacífico, mar peruano. Dentro del mar peruano, corriente de Humboldt o corriente peruana. Ya. Para mí, me quedo con dos posibilidades por ahora. La alternativa C y la alternativa D. Por ahora. ¿Qué enfatizo? ¿Ya? Con la E, vamos con la E. Mira el complemento, miren el complemento. Por favor, dice, la diversificación biológica y la corriente oceánica del Perú. Sustantivo, sustantivo, sustantivo. Corriente oceánica del Perú. Voy a ver, retrocede.
¿Hay corriente oceánica? No creo, ¿ah? Habló de corriente de Humboldt y corriente peruana, dentro del mar peruano. No. Bien. Miren, yo lo que hago es descartar. Chau, mar peruano. Chau, mar peruano. Chau, corriente oceánica. Muy bien, maestra Linda, me quedo con corriente peruana o corriente del Humboldt. Estoy entre la C y estoy entre la D. El resto, distractores, aplicando la técnica de subrayado, sustantivo, conector y complemento. Ahora comparo las principales características de la corriente peruana, principales características de la corriente de Humboldt y sus características dentro del llamado mar peruano. Adelante. ¿Cuál marcaría? ¿La C o la D? ¿Cuál de ellas sintetiza mejor todo lo leído? Esto solo ocurre ¿dónde? En el mar peruano. Gracias a la corriente de Humboldt tenemos variedad de flora, los peces. Porque si yo digo solo corriente peruana, ¿no? Pero aquí dice corriente de Humboldt y sus características dentro de llama características, ¿ya? Muy bien, respuesta. Respuesta. Comisa Nixa, la D de dado. ¿Por qué, profesora, considero eso? Porque nos habló del litoral, nos habló de Magallanes, nos habló de la costa, ¿ya? Habló de la costa, habló Perú, mencionó bastante Perú, porque sabemos que las 200 millas, a ver, todos por historia del Perú sabemos, por historia del Perú sabemos, ¿con quién compartimos el mar? A ver, ¿con quién? Sabemos eso, por eso hay bastante, ¿no? Polémica. ¿Con quién? A ver, la corriente de Humboldt, a quién también beneficia? A ver, sí saben, sí saben. Vamos, nivel inferencial, fuera del tema. Colega de CTA, dígame, la corriente de Humboldt, no solo en todo lo que es nuestro literal peruano, ¿con quién más? ¿A quién más beneficia? Ay, sí se puede, sí se puede. Fuera de texto. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Nadie? 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 Ya. ¿Cómo es posible este suceso? Bien, colega Marco. Bien, vamos aquí. Corriente del Humboldt. Chile, pues, Chile. Oh my God. Aquí está. ¿Cuál de ellos utilizó? Aquí está. Miren, aquí está, miren, aquí está Chile. Shoo. Ahí está, miren. A ver, otra que se vea bonita. Otra que se vea bonita. Ahí está Perú, Humboldt, Humboldt. Ah, miam, miam, miam. Ya, el otro está más o menos. Chile, las 200 millas. Y poquitito nomás, pues Chile. Por eso la polémica y la discrepancia. Bien, colega Marco Antonio. Bien, colega Rosemary Carpio. Gracias, colega Teresita. ¿Qué les ha parecido el texto? ¿Cómo leemos? No unimos el tema central con los subtemas. ¿Ya? Los subtemas están ligados. Hay una secuencia lógica con el tema principal. Si nosotros no desciframos, no jerarquizamos ideas, pues no vamos a tener una lectura óptima y deleitosa. ¿Ya? Entonces, hoy día solo trabajamos tema, título e idea principal. Nos falta la idea principal, Dios mío. Pregunto. En el tema, sustantivo. En el título, ¿se han dado cuenta? En el título, ¿se han dado cuenta? Sustantivo, conector y complemento. Sustantivo, conector y complemento. ¿Había verbo? No había verbo. No había verbo. ¿Ya? No había verbo. Muy bien. Vamos con la idea principal. Con eso terminamos. Recuerden la técnica de subrayado. No es leer por leer. No perdamos de vista el sustantivo. Gracias a ello, eliminamos la alternativa A, la alternativa B y la alternativa E. Y solo nos quedamos con dos posibilidades, que era la alternativa C o la alternativa D. ¿Ya?
No olviden eso, por favor. Seguimos aplicando la técnica subrayado. Aquí el verbo sustantivo y complemento. A ver, adelante. Los complejos fenómenos geográficos y biológicos del mar peruano, sustantivo, sustantivo, colegas, sustantivo. Ahí está. Al final lo han puesto, mar peruano. ¿Dónde es el conector? Del, ¿ya? Ahora miren, el complemento, no hay verbo aquí. Complejos, dice la palabra, complejos fenómenos, ¿ya? Complejos fenómenos geográficos y biológicos. Complejos, ¿ah? Difíciles. Geográficos, fenómenos, voy a ponerle en círculo la palabra fenómenos, ¿ya? Geográficos y biológicos. Yo creo que no, porque no hemos hablado del mar peruano, y ahí lo elimino. Por eso la técnica es subrayado. Siguiente. La corriente peruana y el fenómeno de afloramiento. Sí, sí, sí hemos hablado de corriente peruana. Observe el conector, está la I, y vamos con el complemento. El subtema, fenómeno del afloramiento. Sí, hablamos bastante del afloramiento de las aguas, en el litoral, en la costa, ¿no? Ya, seguimos. C, el mar peruano, ¿ya? Tiene, miren ahí, recién se presenta el verbo, tiene singularidades, perdón, discúlpeme, tiene. ¿Qué tiene? Singularidades características dentro de los complejos fenómenos geográficos biológicos de otra especie. Puedo considerarlo, pero específicamente no hemos hablado de mar peruano. Específicamente dentro del mar peruano hemos hablado de la corriente peruana o corriente del Humboldt. Entonces, hasta ahorita la alternativa para mí es la B. Vamos entonces vamos eliminando la A, vamos eliminando la C. Adelante. Vamos con la alternativa D. El desplazamiento de las corrientes, desplazamiento, mira, 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 ya me habla corrientes y aquí me está hablando de desplazamiento. Observen el conector D. Y, a ver, ¿qué más nos dice otro complemento? Y la denominada desplazamiento de las corrientes y la denominada corriente de Humboldt. Corriente de Humboldt. Tengo cuidado con eso, por favor. Ya, cuyo nombre oficial es corriente peruana. Sí, puede ser. ¿Ya? Pero en la alternativa B, el subtema es fenómeno del afloramiento. En la D, el fenómeno sería desplazamiento de corrientes. ¿Ya? ¿Dónde se realiza esto? En la corriente de Humboldt o corriente peruana. ¿Ya? Entonces yo hago una pregunta antes de analizar la alternativa E. ¿Todo el texto habló de desplazamientos de corrientes? Sí. ¿Habló de afloramiento? Sí. Coincide entre afloramiento y desplazamiento de corrientes. ¿De quién principalmente habló? Vamos, comparen. ¿De que se habló de afloramiento? Sí. ¿Se habló de desplazamiento de corriente? Sí. Pero ¿cuál de las dos principalmente se habló? ¿Cuál principalmente se habló? Vayan con los dos subtemas. ¿Habló de afloramiento o desplazamiento de corrientes? ¿Cuál sería lo principal, el subtema dentro de la corriente de Humboldt o corriente peruana? A ver, ya, y la E lo elimino, porque la E me dijo, grandes masas de agua en el mar peruano dentro del Océano Pacífico, no, ya, porque debió hablar corriente Humboldt o peruana, ya. Tenemos dos, la B y la D de dado. B y D de dado. B o D de dado. Comparen lo que está en circulito. Comparen lo que está en circulito. Fenómeno de afloramiento o desplazamiento de corrientes. Por favor, colegas. Desplazamiento de corrientes o fenómeno de afloramiento. Ah, retrocedo. Ahí está. Vamos a plagiar un poquito. Vamos a plagiar. Miren, miren mi flecha que estaba aquí ya. Ese desplazamiento de corrientes da lugar ¿a qué? Al afloramiento de aguas en la costa. ¿Ya? Y no solo en la costa. Muestra que esos niveles se conocen como afloramientos. Esos afloramientos está la temperatura. La temperatura baja, aquí por aquí habló del mar bajo, baja temperatura, templadas, cálidas, etcétera. Por tanto,
respuesta, según la información que nos ha dado. Respuesta, respuesta. Comisa Nixa, escriban su respuesta. Alternativa A o alternativa D. Perdón, alternativa B. Me estoy emocionando. Alternativa B o alternativa D. Muy bien, ahora sí. Daria, colega Mari, colega Adrián, colega Tevez. Ya. Respuesta. Respuesta. Ojo, es la B, pues, colegas. Porque el tema es corriente peruana, Humboldt. Y esto dio el fenómeno afloramientos. Los afloramientos. Aquí está, miren, vamos a leer. Miren, vamos a leer y eso lo encontramos en el párrafo 3. ¿Ya? Dice, mira, investigaciones más detalladas condujeron en 1875 o 1972 señalar el afloramiento de aguas en la costa. Y habla de nivel. Mira, habla de nivel. ¿Ya? La explicación cabal del nivel de dicha temperatura. Dentro de este afloramiento de aguas se dan las temperaturas. Ahora observa la 25. Ahora, hoy, se distinguen entre la corriente costera del Perú o corriente oceánica del Perú, las grandes masas de agua, que mueven, otra vez mencionan niveles. Miren, colegas, por favor. Otra vez mencionan niveles, como está aquí. Niveles, ¿ya? Niveles que se conocen como afloramientos, ¿ya? Y estos afloramientos, ¿ya? Traen consigo las temperaturas. Temperaturas bajas, temperaturas templadas, temperaturas cálidas, ¿no? Y eso trae consigo una variedad de fauna tropical y una variedad de especies de peces, que a futuro van a aparecer más. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le parece? En el caso de mi querida colega Wendy, en el caso de la B no hay verbo, mire. La corriente literaria, el fenómeno de afloramiento, ¿ya? ¿Cuál es la palabra afloramiento? Es sustantivo. El verbo es, adelante, el verbo es aflorar. Y maestra, ¿qué es aflorar? Vamos acá. Vamos a colocar el término aflorar. Está en sentido metafórico, pero quiero que entiendan qué significa. ¿Qué significa aflorar? Ahí va. Mira, dicho especialmente de una masa mineral o de una corriente de agua. Adelante. Dicho especialmente de una masa mineral o una corriente de agua. Brotar la flor de la tierra. En tres contextos. Mineral, corriente de agua o brotar la flor. Pero no estamos aquí, corriente de agua. Brotar, salir, está, salir de la superficie, surgir. Entonces, gracias a la corriente del Humboldt, ¿no? Afloran, aparecen, surgen esos afloramientos de agua. Y gracias a esos afloramientos de agua tenemos variedad de temperaturas, variedad de climas. ¿Dónde lo sustentó eso? Aquí está. Habló desde baja, desde templada y desde cálida. Ahora sí está claro. Ya, entonces mi querida colega, si hay verbo, pero el verbo se ha sustantivizado. Fenómeno de afloramiento. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Va a estar el verbo aflorar, pero aquí lo hemos sustantivizado, mi querida colega Wendy. ¿Sí? Muy bien. Ahora la D. Desplazamiento de las corrientes. Sí, hubo desplazamiento de las corrientes. ¿Y eso dio lugar a qué? Ese desplazamiento de corrientes dio lugar a quién? Afloramiento de aguas. Este afloramiento de aguas permite la temperatura, desde baja a cálida. Ahí está. ¿Sí? Ahora está claro. ¿Está bien? ¿Conformes con la respuesta B? Adelante. ¿Conformes? ¿Sí? ¿Conformes? Por favor, escriban. Escriban. Gracias, colega Lido. Gracias, colega Adrián. Muy bien.
Entonces, nuestra práctica de hoy es empezar la pregunta, saber que gracias a los elementos que tiene un texto, el autor plantea la pregunta. Hoy solo trabajamos con tema. Como pueden observar, es el eje modular del cual va a girar en torno a toda la información y de este se desprenden otros sustantivos que vendrían a ser los subtemas. El título, está el sustantivo del cual ha girado en torno a toda la información, está un conector y está el complemento. Y si das cuenta, la idea principal es más extensa. Siempre apliquemos la técnica de subrayado. Va a estar el sustantivo. En este caso, gracias al sustantivo que era corriente peruana o corriente de Humboldt, yo pude eliminar la A, porque decía mar peruano, la alternativa C, que decía mar peruano, y la alternativa E, que decía mar peruano. Y las únicas alternativas que mencionaban a corriente peruano o corriente de Humboldt era la alternativa B y la alternativa C. Pero el tema central, profesora Anixa, tenía un subtema. ¿Cuál era? El fenómeno de afloramiento, que trae consigo la diversidad de temperaturas. ¿Sí? Ahí va. Bonito, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. ¿Qué les ha parecido? Muy bonito, muy interesante. Entonces, yo sugiero que cuando organicen las ideas, ya, lo hagan por párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, el párrafo 4, 5, 6 y 7. Y cómo se entrelazan las ideas, cómo hay una secuencia de ideas que se enlazan entre sí. Cada quien no es independiente, todos cumplen la función de unir ideas. Esa es la coherencia. Dentro de las propiedades del texto está la coherencia. La coherencia es la jerarquía de ideas y la secuencia lógica de ideas. Nunca lo olvide. Vamos a trabajar. Y la idea principal, yo he podido observar que es paralelo, porque en el primer párrafo me introduzco el tema central en un contexto, luego habló y en el párrafo 4 recién me habla de niveles, temperatura y afloramiento. Entonces, no había una oración que físicamente lo veía. Entonces, la información estaba en todo el texto y yo tenía que partir de eso para inferirlo. ¿Sí? Entonces hemos usado la idea principal, que es una oración que resume todo el texto, era inferencial. No estaba en la parte inicial, no estaba en la parte intermedia ni en la parte final. Aunque puedo decir que estaba en la parte intermedia, ¿no? Porque en la parte intermedia, ¿qué dice? Ahora se distinguen entre la corriente costera del Perú, corriente oceánica del Perú, las grandes masas de agua que mueven niveles que se conocen como afloramientos. Sí, puedo pensar que está en la parte intermedia. Yo creo que sí, más factible en la parte intermedia, porque menciona corriente costera. Dentro de la corriente costera estamos la corriente oceánica del Perú o corriente de Humboldt o corriente peruana, ¿ya? Y eso dice aquí, las grandes masas de agua que mueven niveles se conoce como, ahí está el término, afloramientos. Entonces sí, puedo decir que es un texto analizante, sintetizante o sintetizante, analizante, porque lo he encontrado en la parte intermedia. ¿Sí? Bien, ya está. Qué bonito. Muy bien, ahora ustedes, ¿qué tipo de texto es? Aquí está, sintético analítico. ¿Por qué? Sintético analítico. ¿Por qué? Porque está en la parte inter, ajá, lo hemos encontrado en la parte intermedia. Ya lo hemos encontrado en la parte intermedia. Verifiquemos la parte de la base teórica. Ahí está. Y lo hemos encontrado en la parte intermedia. ¿Sí? Vuelvo a recalcar, lo hemos encontrado en la parte intermedia. ¿Cuál es su nombre? Sintetizante analizante o sintético analítico. Ese es el nombre, en ese orden. Sintetizante analizante. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Ya? Ahí está nuestra respuesta. Sintetizante analizante o sintético analítico. ¿Ya? Muy bien. A ver, este texto está muy bonito también. ¿Ya? Esta vez no les voy a ayudar yo. Ustedes lo van a hacer. Como pueden observar, la pregunta número 1 que acompaña este texto me pide la temática. La pregunta 2 me pide la idea que expone el contenido más importante del texto, la idea principal, y me pide el título, nada más. ¿Ya?
Entonces lo van a hacer bien. El texto siguiente estaría quedando como tarea. Tareita para que en el tiempo que tengan libre puedan trabajarla. ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo leo rápido. Yo les voy a ayudar en la lectura rápido. ¿Ya? Y mentalmente yo ya voy a subrayar y ustedes van subrayando en su hojita. Dice así. ¿Pero qué es nirvana? Que siempre evoca al hablar del budismo. Según esta religión, todo ser vivo se reencarna tras su muerte en un nuevo cuerpo para llevar a él una nueva existencia más o menos feliz. Sin embargo, no olviden los conectores. El conector, sin embargo, colegas, indica oposición y negación. Si aquí dijo algo, en la siguiente parte lo va a dar por opuesto o contrario. Entonces, ¿qué nos dice? El nirvana, porque ese es el sustantivo del cual habla mi primer párrafo, evoca el hablar de budismo, o sea, dentro de la religión del budismo. Esta religión del budismo que habla del nirvana, atentos, si vamos a enlazar el budismo, hablamos del nirvana. Esta religión del budismo habla del nirvana. Respondemos, ¿qué es el nirvana? Todo ser vivo se reencarna, entonces el nirvana es la reencarnación tras su muerte de un nuevo cuerpo para llevar en él, en ese nuevo cuerpo, ¿qué? Atento, ahí va el complemento. Aquí está, una nueva existencia que dijo más o menos feliz, ¿ya? Sin embargo, el dolor, miren, ¿eh? El dolor siempre está presente. El único medio de escapar de este círculo sin vida, vida, muerte, reencarnación, según los budistas, otra vez, vida, muerte, reencarnación, vida, muerte, reencarnación, es que alcanzar qué, otra vez me habla el nirvana. Entonces me voy al contexto religioso. ¿Qué quiero decir? Que hay una religión llamada budismo y que el budismo nos explica dentro del budismo, nos explica qué es el nirvana, qué es el nirvana. ¿Ya? Seguimos. Observen el siguiente verbo, acceder. Otra vez menciona el tema central. Acceder a nirvana, los sabios que como Buda llegan a qué? ¿Cómo accedo al nirvana? ¿Cómo accedo? Con el conocimiento perfecto. Acceden a nirvana los sabios como Buda, los que llegan a quién? Al conocimiento perfecto. Hasta ahí estamos muy bien. Perfecto. Tras una larga serie de existencias terrestres, ¿cuál era esa? Vida, muerte, reencarnación. Vida, muerte, reencarnación. En todo ese proceso vamos a tener que un conocimiento perfecto y eso nos va a permitir alcanzar el nirvana. Sigo. Para ello es preciso haberse desprendido de todo apego del mundo, ser capaz de difundirse al gran todo universal y fusionarse con el cosmos. Seguimos. El nirvana no es un paraíso, un cielo como el de la religión cristiana. Es más bien, ahí subrayamos, un estado de reposo absoluto y de eterna calma. Estado de reposo absoluto y eterna calma. Por tanto, quien entra en el nirvana, ya no se reencarna, no conocerá más el dolor. Será librado para siempre del mal, del error, de todos los sufrimientos de la vida terrestre. Las innumerables representaciones de Buda, dentro de Buda está el nirvana, difundidas por los rincones de Asia, nos muestran un rostro que refleja gran serenidad. Rostro que refleja serenidad. Para los budistas, dentro del budismo está el nirvana, es la expresión de un ser que ha alcanzado la felicidad suprema, la luz del conocimiento perfecto, la sabiduría y en toda la plenitud de esta palabra. Punto. Pero dentro del budismo está ¿quién? El nirvana. Muy bien, excelente. Adelante, colegas. El tema central. Todo el texto habló de el budismo, la reencarnación, el paraíso budista, la naturaleza del nirvana o la sabiduría perfecta. Recuerden, todos esos sustantivos estaban en el texto. Pero ¿de quién principalmente se habló? Muy bien, colega Wendy, colega
Rosemary, muy bien. Respuesta correcta, respuesta con Miss Danixa, muy bien. Naturaleza del nirvana. Muy bien, excelente. Seguimos. Y como pueden observar, se repite, ¿no? Mira, lo voy a poner ahí. Lo voy a poner con una flechita. Nirvana, nirvana, nirvana. En el siguiente, nirvana, nirvana. Y dentro del nirvana está pues el Buda, el budismo, ¿no? Dentro del budismo, quien está por lógica el nirvana. Siguiente, la idea que expone. El contenido más importante del texto es la felicidad y el nirvana budista. La felicidad, miren el conector, observen el conector. Y, ¿ya? Aquí está el verbo ser, estar, mira. El nirvana es. ¿Se utiliza para qué? Normalmente para definirla. El nirvana es. Ahí va el complemento. ¿Qué es? Un estado de sosiego imperecedero. Otro, miren la C, el nirvana, ya no la define. Está el conector. Y vamos con el complemento. La realización existencial. B, el proceso para llegar a nirvana. Primer complemento, proceso, proceso. Conector para. Verbo, miren el verbo, llegar. El proceso para llegar al nirvana. Miren el verbo, transita, complemento por 3 estadios. Ahí están los conectores. Siguiente, el dolor es opuesto a la felicidad efímera. Esto no. ¿Ya? Porque el tema central que era nirvana, 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 nirvana. Tienes 4 posibilidades. Adelante. ¿Cuál de las 5 alternativas menciona el tema central y al subtema? El subtema vendría a ser el complemento. Adelante. Bien, colega Yodalia, colega Marco Antonio. Muy bien, colega Teresita, colega 6548, Rosmeli. Muy bien. Respuesta. Respuesta con Miss Danixa. La D. El proceso para llegar a Nirvana transita por 3 estadios. ¿Dónde está eso? En la primera parte. ¿Cuáles son los 3 estadios? Vida, muerte, reencarnación. Vida, muerte, reencarnación. En ese círculo, si usted tiene el conocimiento perfecto, ya recién pasando por ese círculo, puede alcanzar el nirvana. Muy bien hecho. ¿Dónde lo encontramos? En el primer párrafo. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Siguiente. El título adecuado. Miren, el sustantivo va a estar. Miren, colegas, va a estar. La única alternativa que no tiene a sustantivo, la única alternativa que no tiene a sustantivo es la E. ¿Ya? Muy bien, observen. Hay algo que también voy a enfatizar. Es. Tanto la alternativa A y la alternativa C están definiéndolo. Nirvana es ¿qué? Complemento. Vamos con el complemento. Una frase transitoria de felicidad. C, un estado de regocijo. Y vamos con la B. Nirvana, alcances y posibilidades. Y ojo, aquí tenemos el conector como. Y está comparándolo. El nirvana como expresión de eterna felicidad. Adelante. Me quedo con 4 probabilidades. Repito de nuevo. ¿Cuál de las 4 alternativas resume y a la vez explicativa todo lo leído? A. Nirvana es una fase transitoria de felicidad. Nirvana, alcances y posibilidades. Nirvana es un estado de regocijo. O el nirvana como expresión de la eterna felicidad. Respuesta correcta, respuesta con Miss Nixa. ¿Cuál es? Vamos. Bien, colega. Bien. Ya, muy bien. Está en el texto. Está en el texto. Está en el texto, en el párrafo. A ver, el párrafo. Aquí era 1,
aquí era el 2, está en el párrafo 3, en el párrafo 3 está, ¿ya? Voy a analizar el párrafo 3, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? El nirvana no es un paraíso, un cielo como el de la religión cristiana, no lo es. Es más bien un estado de reposo absoluto de eterna calma. Es un estado de reposo. Por tanto, quien entra al nirvana ya no se reencarna, no conocerá el dolor, se habrá librado por siempre del mal y el error. Todos los que es un estado, solo un estado, no es felicidad, un estado de reposo. Por tanto, respuesta correcta, estado de regocijo, no. ¿Qué dijo? Dijo acá, bien claro, no es un paraíso, un cielo. ¿Y el paraíso y el cielo qué es? Felicidad. No, 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 no. Dijo aquí estado de reposo, solo de calma. Por tanto, respuesta de Miss Danixa, la D. El nirvana como una expresión, como expresión de eterna felicidad. Ojo, ¿cuál es la palabra clave? El cómo, expresión. ¿Cómo? Parecido, parece, pero no lo es. ¿Ya? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy bien o marco la B? ¿O marco la B? Nirvana, alcances y posibilidades, no, ¿no? ¿Cómo? Mira, aquí lo dice. Mira, por favor, aquí nos dice cómo acceden a Nirvana y aquí, no un paraíso, un cielo. Pues lo compara, casi lo compara, pero al final es un estado de reposo. Entonces la palabra clave, mis queridos colegas, era esta sencillísima palabrita que se usó para redactar la alternativa C. Como expresión. Como. Lo está comparando. Para utilizamos el como. No dice es la expresión de eterna. Aquí dijo es. Aquí dijo es. No. Es. No. Como expresión de eterna felicidad. Muy bien. Bonito. Espero lo hayan disfrutado. Dense cuenta cuán importante es el subrayado. El subrayado es muy importante. Y si ustedes se dan cuenta en toda nuestra lectura, había sustantivos, había verbos y había los subtemas, ¿no? Los sustantivos que se desprendían del tema principal, que vendrían a ser los subtemas, otros sustantivos que guardaban relación con el tema central. Entonces es lo bonito de trabajar, es lo bonito de ubicarnos en un tiempo, en un lugar y en un espacio. Por ejemplo, el primer párrafo me gustó, habla de un todo, una parte, y dentro de la parte, otra partecita. Es como que nos da un panorama, ¿no? De y cómo introduce al tema central. ¿Ya, colegas? Muy bien, lo felicito. Hemos estado interactuando de manera muy bonita, de manera muy ordenada. Entonces, el día de hoy solo hemos trabajado 3 aspectos y 3 elementos del texto. El tema central, la idea principal y el título. ¿Sí? Dijimos que estos 3 elementos del texto tienen algo en común. Siempre van a brindarnos, dentro de las alternativas, una que englobe lo sustancial, lo elemental de toda nuestra lectura. La única diferencia es que el tema responde a una sencilla pregunta que le hago a todo lo que leí. Normalmente me va a dar como respuesta un sustantivo, simple o compuesto, el tema principal y el subtema. La idea principal se presenta en forma de oración. Definitivamente vamos a encontrar al sustantivo, al verbo y al complemento. Muchas veces el verbo ya está sustantivizado. El título, de igual manera, tiene sustantivo, no hay verbo, pero hay un complemento. Recuerden que el complemento es una información que sigue resumiendo el texto, pero me permite seguir hablando del tema central. Normalmente en el complemento está el subtema o está el lugar, el contexto en el cual se desenvolvió este sustantivo. ¿Quién va a unir el complemento y el sustantivo? Un conector. Y ustedes se han dado cuenta que los conectores yo lo he puesto en circulitos, ¿ya? Hay que identificar a los conectores. Los conectores, dentro del texto también hemos encontrado conectores, en este caso el sin embargo, que es adversativo. En este caso, como puedes visualizar, aquí estaba el conector del,
Del, que es una preposición. Aquí, de igual manera, está la I, que es un nexo copulativo, que han podido visualizarlo. Aquí también hemos encontrado la I, aquí hemos encontrado la preposición de, aquí la preposición I. Cuán importante es el uso de los conectores, que van a unir categorías gramaticales como sustantivos, verbos y complementos. Entonces, eso es un poco de lo que es morfología. Hay que subrayar, pero principalmente los núcleos oracionales, sustantivo y verbo. Los conectores van a estar para unir esos núcleos oracionales y también al complemento. Lo único bonito de esta práctica era que nosotros, si tenemos una pregunta relacionada con título, tema o idea principal, definitivamente en las 5 alternativas debemos elegir una que englobe y sintetice lo elemental de la lectura. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Está quedando un texto como tarea. Un textito como tarea para que se diviertan. Busquen el momento apropiado, busquen un momento que se sientan muy relajados, porque la lectura es eso, disfrutar. No es imponer, es disfrutar como lo hemos aplicado hoy día en nuestra capacitación. ¿Sí? Muy bien, colegas. Muchísimas gracias por su atención. Eh, Hago un saludo extensivo a todas las maestras de Perú, desde Puno para todo el Perú. Yo creo que es más que todo resaltar esa fortaleza, esa disciplina, esa abnegación que no solo lo tienen con los hijos, lo tienen con los estudiantes, lo tienen esa disposición con el trabajo y es una labor ardua. Permítame desde acá enviarles un saludo grato, que Dios me los cuide, que pasen un bonito día, un feliz día de la madre. Que Dios me los cuide siempre, me los proteja y les dé y derrame mucha salud, porque con salud podemos lograr muchas cosas. ¿Sí? A vuestras mamitas, a las mamitas que son nuestros ángeles, a todos ustedes, colegas. Que den un fortísimo abrazo, ¿ya? Y cuídenmelo. Desde Puno para todo el Perú. La colega Nélida desde Loreto. Muy bien. Colega Wendy, muchísimas gracias. Colega Lido Edison, muchas gracias. Gracias. Feliz día a cada uno de ustedes. ¿Cómo nos despedimos? Desde Loreto, presente. Colega César desde Huancavelica. Colega Teresa desde Arequipa. Feliz día de la mamá. Colega Noemí desde Cusco, colega Marco Antonio desde Lima, Alejandrina desde Huilca, desde Cusco. Gracias por el ramillete de flores, mi querida colega Sodalia. Desde Huanta, Ayacucho, qué lindo lugar, Huanta, Ayacucho. Colega 654835. Muy bien, ahora sí, Dios me los cuide y me los proteja. Nos vemos al próximo jueves. Por favor, no fallen, vamos a seguir trabajando y aplicando la técnica de subrayado. Colega Nuri desde Collao, Lambayeque Ferrañafe, muy bien. Colega Lido desde Chanca. Colega Wendy desde Chimbote. A todas las mamitas que pasen un excelente día. ¡Mua! Un besote. Nos vemos. Chao, colegas.